Buenos días, Sevilla. Imagino que más de uno recuerda este objeto que llevo en mi cara. Más de uno recuerda esos tristes días, ese triste año 2020 en el que todos fuimos advertidos, avisados de que cualquier día este personaje te puede visitar. Cualquier día este personaje viene a la puerta de tu casa y se te lleva en una caja de pino o en una urna, si es que te incineran. Pero también esto es otra advertencia para los que alguna vez han visitado el este de Asia. Qué organizados son, que en el momento que una persona se pone enferma, ya está esa persona con la mascarilla. Ya está esa persona advirtiéndole a la gente: no te acerques, estoy enfermo. Qué tan organizados son, pero incluso con esa organización que uno se pone enfermo y le ponen la mascarilla ya, para decirle no te acerques, incluso ellos sufrieron las consecuencias del COVID. Hubieron contagios en China, por supuesto, hubieron contagios en Corea del Sur, hubieron contagios en Japón. A pesar de toda su organización, no pudieron evitar una enfermedad. Si ni ellos mismos, con toda su organización, con todo lo que se presionan a sí mismos para evitar contagios, de un triste resfriado, de un triste catarro, ellos mismos no pudieron librarse de la COVID-19, ¿quién se librará de este personaje? ¿Quién se librará de esta visita? Me gustaría hablarles en esta mañana de aquel que sí los puede librar, del médico que los puede librar de esta visita. Estamos en invierno y todo el mundo sabe que en invierno vienen muchas enfermedades, resfriados, catarros, vienen las gripes, las bronquitis, las neumonías. Hay un bazar de enfermedades que todo el mundo en invierno alguna coge. El que más se cuide a lo mejor podrá evitar las enfermedades por un tiempo, pero al final la enfermedad llama a tu puerta y eres contagiado. En este mundo es igual. Hemos visto a este personaje que te va a visitar. Muchos se cuidan yendo a gimnasios, muchos se cuidan comiendo comida más saludable, muchos se cuidan no fumando, muchos se cuidan no tomando alcohol, muchos se cuidan no tomando drogas, muchos se cuidan durmiendo más, muchos se cuidan trabajando menos, muchos se cuidan buscando no tener estrés, muchos se cuidan meditando, y este personaje te visita. Nos enseña la palabra de Dios que aquel que se cuida mucho, al personaje de la muerte lo podrá evitar 120 años de su vida, pero 120 años de tu vida y el personaje de la muerte te visitará. Es un hecho. Que alguien me diga un solo ser 100% humano, nacido de hombre y de mujer, que haya escapado de la muerte. Pongamos en 100 años un ser humano que haya escapado de la muerte después de los 120. En un milenio, pongamos un ser humano que haya vivido más de 1000 años. En el último milenio. 2000 años, pongamos un ser humano que en los últimos 2000 años siga vivo. 5000 años, pongamos un ser humano que en los últimos 5000 años todavía siga vivo. 7000 años, ¿podemos poner un solo ser humano que en 7000 últimos años de humanidad no haya muerto? No podemos.
Porque el personaje de la muerte en este cartel nos visita a todos. Dice la palabra de Dios que 120 años a lo sumo. 120 años a lo sumo y este personaje te visita. ¿Y estás preparado? En el este de Asia, con una enfermedad se preparan poniéndose una mascarilla. No te acerques, tengo una mascarilla puesta, estoy enfermo. Se preparan para las enfermedades, pero no se preparan para la visita de la muerte. Nadie está preparado para la visita de la muerte. Y puede ser en este mismo instante, en una semana, un mes, un año, 10 años. Podrían ser 50 años y ese personaje te visita. Y ninguno estamos preparados. Pero en esta mañana nos habéis escuchado ya a varios de mis compañeros y me vais a escuchar a mí hablar del médico que en estas fechas de enfermedades puede sanar y os puede preparar contra la visita de la muerte, os puede sanar de la única enfermedad de la que el ser humano no puede escapar. Dijo Jesús en la palabra de Dios que el que está sano no necesita necesidad de médico. Dice también que Él no había venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Y este es el médico de quien venimos a hablar. Humano como nosotros, pero también Dios mismo. Una persona que no tenía ni por qué venir aquí. Es como estos médicos que tú llamas siendo muy mayor y estando muy enfermo y vienen a tu casa a visitarte. Con la diferencia de que nadie lo ha llamado. Nadie le ha dicho ven a esta tierra. Nadie le ha dicho sana a los enfermos. Nadie le ha dicho libra a la humanidad de la muerte. Pero Él lo ha decidido. Estábamos en el 2020 en una COVID y la OMS no tenía por qué promover este estado de pandemia mundial, estos confinamientos masivos, ni siquiera el uso de las mascarillas. No tenía por qué hacerlo y lo hizo. Esto se nos va de las manos, tenemos que hacerlo. Con Jesús no es el mismo caso exacto, pero podría decirse que se parece a eso. Yo no tengo por qué venir desde el cielo, yo Jesús no tengo por qué venir desde el cielo a esta tierra, a este lodazal, a salvar a la humanidad de la muerte, a salvar a la humanidad de su pecado. Pero sin embargo Él lo hizo. No es como que hay una pandemia mundial de muerte, hay una pandemia mundial de pecado y yo tengo que bajar a esta tierra desde el cielo para salvarlos a todos. No tenía la necesidad, de hecho Dios ni siquiera tenía la necesidad de esperar tanto tiempo para destruirlo. En el mismo jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres pecaron, cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, Él no tenía necesidad de dejarnos vivir. En ese mismo momento, el Dios que dijo, hágase la luz y la luz se hizo, el Dios que dijo, produzca la tierra seres vivientes y se produjeron, el Dios que dijo, produzcanse los árboles y las plantas del campo y así nacieron. Ese Dios podría haber expresado con su boquita, extermínense toda la humanidad de la tierra. Y Adán y Eva hubiesen quedado exterminados, no más humanidad. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Podría haber luchado contra las injusticias, podría haber luchado contra todas las consecuencias del pecado y aún así no lo hizo. ¿Qué injusticia
proclaman algunos, qué injusticia, que Dios no quita la maldad de este mundo, que Dios no quita el pecado de este mundo. Pero pensémoslo un momento. Si Dios quita la maldad, si Dios quita el pecado y deja a unos seres humanos totalmente perfectos obedeciéndoles, ¿no sería lo mismo que si estuviésemos hablando de un ingeniero en robótica que ha creado robots solo para obedecerle? Estaríamos hablando de la misma situación. Dios habría creado a una humanidad específicamente para obedecerle y no le habría dado la oportunidad de haber decidido lo que quieren hacer. No les habría dado esa primera oportunidad. Pero ¿qué pasa? Dios les da esa primera oportunidad a nuestros primeros padres. Dios les da esa primera oportunidad de decidir: ¿seguiré a Dios? ¿Serviré a Dios? Dios tendrá todas las decisiones de lo que está bien y lo que está mal. O por el contrario, desprecio a Dios, desobedezco a Dios y yo decido lo que está bien y mal. Eso estaba en las manos de nuestros primeros padres, en las manos que representan a toda la humanidad. Sirvo, sigo y obedezco a Dios. Dios es la autoridad de toda palabra. O lo desprecio, lo desobedezco, hago lo que me da la gana y decido hacer lo que me da la gana. ¿Qué creéis que hizo el ser humano? ¿Qué creéis que decidieron nuestros primeros padres? ¿Por qué creéis que hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué creéis que existen las enfermedades? ¿Por qué ahora mismo yo tengo una gripe y es recomendable que salga a la calle con una mascarilla? No es porque yo haya pecado, que también. No es porque Dios es malo, ni mucho menos. Las enfermedades, las guerras, los desastres naturales, las injusticias son causa, efecto del pecado de la humanidad contra Dios. ¿Queréis hacer lo que os dé la gana? ¿Queréis decidir que lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno? Os van a venir consecuencias. Consecuencias que muchas personas se las achacan a Dios. Consecuencias que muchas personas concluyen que Dios es malo o que Dios no existe. Consecuencias que muchas personas las llevan a odiar a Dios con todo su ser, con toda su alma, con todo su corazón. Porque lo primero que piensan es: yo soy sano, yo soy justo. Y el único que está enfermo, el único que está loco, el único que es malvado por naturaleza es Dios. Mucha gente piensa eso. Pero en esta mañana venimos a decir que están equivocados. Que no hay una persona más equivocada que aquel que piensa: yo no, yo he y yo qué. Ay de los que piensan en los yonos, ay de los que piensan en los yoes, ay de los que piensan en los yoques, ay de los que piensan en los yo no he mentido, ay de los que piensan en los yo he dado mi dinero a los pobres, ay de los que piensan en los yo que creo que Dios existe. Porque ellos de verdad son los que son locos, son los que están enfermos, son los que han pecado, son los que son malos, son los que necesitan al médico del alma, son los que necesitan la misericordia de Dios,
son los que como nosotros también necesitan esa gracia que ya hemos recibido, son los que necesitan esa fe y ese arrepentimiento. Nosotros somos los que, teniendo la oportunidad de decidir no estar malos, nosotros que teníamos la oportunidad de decidir no haber pecado contra Dios, nosotros que teníamos la oportunidad de decidir no estar enfermos de pecado, no estar enfermos de muerte, y cogemos la oportunidad, hacemos una bolita con esta oportunidad que teníamos de obedecer a Dios, con esta oportunidad que teníamos de darle a Él la capacidad de decidir, con esta oportunidad que teníamos. Hacemos una bolita, la tiramos al suelo y empezamos a pisotearla. Para nada nos importa lo que Dios tiene que decir, para nada nos importa Dios mismo. Aunque algunos crean que sí, lo que Dios tiene que decir les da completamente igual. Tienen el manual de la palabra. Tienen la misma palabra de Dios escrita. Y cogen, la hemos visto rota, porciones de ella. La hemos visto pisoteada, porciones de ella. ¿Y qué va a pasar con sus almas el día que el compañero de la muerte los visite? ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Qué va a pasar cuando este personaje les visite? ¿Qué va a pasar cuando se acabe el invierno de las enfermedades? El invierno de las personas que se mueren. El invierno de las personas que han pecado. ¿Cuándo va a acabar eso? ¿Y qué va a pasar con sus almas? Ese invierno de enfermedades, ese invierno de pecado, ese invierno de muerte, acaba el día que partes de este mundo, pero también acaba el día que Jesús vuelve por segunda vez a esta tierra. Amén. Y entonces, ¿qué pasa cuando se acaba el invierno? En otros lugares del mundo hay una primavera cuando se acaba el invierno, pero aquí en Sevilla, aquí en este rinconcito de Andalucía y en especial en Écija, en especial en Estepa y en esos lugares de la provincia, todo el mundo sabe que se viene el verano, se viene el calor. Y para las almas de aquellos que no se arrepienten, para las almas de aquellos que no reciben la misericordia, para las almas de aquellos que no reciben la paciencia, ni la gracia, ni la fe, para esas almas se viene algo mucho peor que el verano aquí en Sevilla. ¿Veis el humo de la chimenea del puesto de castañas? Se viene algo mucho peor que lo que provoca ese humo. Se viene algo mucho peor. Un lago que arde con fuego y azufre. Un lago en el que los cuerpos resucitados de las personas que no se arrepintieron, los cuerpos resucitados de las personas que no tuvieron su fe en la persona adecuada, son lanzados a ese lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ese cuerpo no se destruye, ese cuerpo no deja de sentir y de sufrir la muerte del infierno. Algunas personas dicen, pero no hables de esas cosas. No hables de la muerte, no hables del infierno. ¡Uy, qué miedo! Otros dicen, ¡uy, qué miedo las mascarillas! ¡Uy, qué miedo las enfermedades! ¡Uy, qué miedo la pandemia! Pero la palabra de Dios expresa, el mismo Jesús expresa. No le tengan miedo a las mascarillas, no le tengan miedo a las enfermedades, no le tengan miedo a la pandemia, no le tengan miedo al infierno, no le tengan miedo
al hombre, no le tengan miedo al diablo. Ténganle miedo, ténganle temor, ténganle reverencia a Dios, que es el que trajo sus almas a sus cuerpos, es el que los hizo nacer, es el que permite que hoy estén respirando y con su corazón latiendo, pom, 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 pom. Pero también es el que al final de sus días, o en la segunda venida de Jesús, los puede arrojar y destruir sus almas en el infierno. Eso dijo Jesús. Y mucha gente teme este final del alma, teme este final del cuerpo, pero no por lo que es, sino porque hay gente que habla de esto y ¡uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo del infierno! Pero lo que la gente no entiende, la gente no quiere entender, es que el infierno no es un lugar al que tenerle miedo por el castigo que sufren las almas. No es un lugar de temor por el castigo de las almas, sino por estar separados una eternidad de la presencia de Dios. El miedo no es ir a parar a un infierno eterno, el miedo es estar separados de la presencia de Dios. Si nosotros pereciésemos de esta vida, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, habiendo puesto nuestra confianza en la persona adecuada, y Dios decidiese que ya no hay más vida después de esta muerte, para nosotros y no para el resto, Dios sería justo y Dios sería bueno. Pero nadie se ha parado a pensar, nadie piensa dos veces en qué tan paciente, en qué tan misericordioso, en qué tanta gracia, en qué tanta bondad, en qué tanto amor tiene Dios por nosotros, que después de una vida de arrepentimiento, que después de una vida de fe puesta en la persona adecuada, no dice, se acabó, no vais a ir al infierno, pero no vais a seguir existiendo, sino que dice, me voy a prepararos moradas en el cielo, me voy, pero volveré. Y cuando Él vuelva y juzgue la maldad del mundo y juzgue definitivamente el pecado y la muerte, viene la Jerusalén celestial del cielo. Amén. Cielos nuevos y tierra nueva, donde esta mascarilla ya no servirá más, donde el pecado y la enfermedad no seguirá más, Amén. donde las guerras no seguirán más, donde la Amén. injusticia no seguirá más, Amén. donde el hambre, donde la sed, donde las sequías no seguirán más, los desastres naturales no seguirán más. Y aquellos que se arrepintieron de sus pecados y aquellos que pusieron su fe y confianza en la persona adecuada, vivirán eternamente en la presencia de Dios. Amén. Y no eternamente alejados de la presencia de Dios. ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor es eso! Nadie lo puede imaginar. Los que son padres, piénsenlo un momento. ¿Cuánto amor tiene que ser decir, yo sé que esta persona me ha hecho un mal enorme, como de grande? Si tuviésemos que escribir el mal de la humanidad, no habría libros en esta tierra para llenar sus páginas con todo el mal de la humanidad. Pero Dios el Padre, este Padre tan amoroso, dice,
Tengo más libros de los que nadie puede contar, con cada pecado, con cada falta, con cada desobediencia del ser humano. Y aplico mi misericordia, aplico mi paciencia y aplico mi bondad. Y veis aquí a Dios el Hijo, veis a mi Hijo unigénito, para la tierra, para el lodazal de pecado, a vivir 33 años y medio de perfección absoluta. Y después morir en una cruz, derramar su sangre por los pecados que están escritos, por los pecados, las faltas, las desobediencias de toda la humanidad. Y aún así, después de este gran acto de amor, es justo decir que la mayor parte del mundo, cuando se le habla de este acto de amor, lo coge, lo tira al suelo y empieza a pisotearlo como si no valiese nada. Pero la salvación ha valido la sangre del único Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. Eso vale su sangre. Termino. Tenemos todos una mascarilla, una máscara con la que ya no ocultamos nuestra cara, no mostramos a la gente una gripe, no mostramos a la gente un resfriado ni un COVID, sino que nos sirve para ocultar nuestro pecado, nos sirve para ocultar la enfermedad de nuestra alma. Pero nos sirve para ocultar la enfermedad de nuestra alma y nuestro pecado y la muerte que se avecina sobre nosotros, la muerte física y la muerte espiritual, al resto de la humanidad. Pero sabéis, delante de Dios, una mascarilla como esta, para ocultar el pecado, para ocultar la muerte que se acerca, ante Dios es transparente. Dios no ve nuestro cuerpo, Dios ve nuestra alma. Y Dios ve también las intenciones de nuestro corazón. Y ve a la humanidad y expresa en su palabra que ningún ser humano es bueno. ¡Ay! Hemos dicho antes, ¡ay de los yo no! ¡Ay de los yoe! ¡Ay de los yo que! ¡Ay de los yo no he hecho nada malo! ¡Ay de los yo he hecho todo bien! ¡Ay de los yo que creo que soy justo! Porque están equivocados. La palabra de Dios enseña que están totalmente errados. Pero en esta mañana, el que tiene la máscara de la humanidad, la máscara para ocultar el pecado, para ocultar la muerte que se aproxima, la muerte física y la espiritual, aquel que yo no he hecho nada malo, aquel que yo he hecho todo bien, aquel que yo creo que no soy tan malo, aquel que tiene esta máscara, tiene dos opciones. Se deja visitar por el médico del alma, o deja que el médico del alma quite su máscara y deje al descubierto al final de los tiempos quién era cada uno. Mis compañeros y yo y todos los que estamos aquí hemos tenido en algún momento una máscara como esta, para ocultar
al mundo nuestra maldad, para ocultar al mundo nuestro pecado. Algunos tendrán de Dios que les quitará una máscara como esta en el día postrero. Y ya será demasiado tarde, ya será muy tarde para decir, es cierto que tenía esta máscara, es cierto que lo que en realidad soy es lo que se muestra, es cierto que eso no es bueno, y es cierto que tú moriste por mí. Me arrepiento ya no solo de llevar esta máscara, sino de lo que hay debajo de la máscara, de la cara de pecado que hay debajo de esta máscara, de la muerte que le espera al que estaba debajo de la máscara. Y pongo mi confianza en aquel que murió por mí. Hay algunos como nosotros que les da tiempo y se quitan la máscara, pero hay otros, hay una inmensa mayoría que tienen esta máscara que es el cuerpo y que oculta su alma contaminada y manchada de pecado, oculta la muerte espiritual que se avecina, y en el día del juicio delante de la presencia de Dios, las máscaras no resistirán, serán bajadas y verán su maldad y verán la justicia y la santidad del Dios a quien habían fallado. Y entonces será muy tarde, entonces vendrá el juicio, entonces se acabó el miedo a los hombres. Y decidle hola a aquel que puede destruir sus almas en el infierno. Pero hoy es día de quitarse la máscara. Hoy es día de desnudar nuestra alma ante Dios. Reconocer nuestra maldad. Reconocer nuestro pecado. Reconocer nuestras fallas ante Dios. Y como dice este cartel que tiene aquí mi compañero, clamar a Dios, porque Él te va a responder. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Clama por el arrepentimiento. Desnuda tu alma ante Dios y clama. Clama arrepintiéndote de todo el pecado que sale cuando desnudas tu alma. Clama arrepintiéndote de toda la maldad, de todos los fallos que has cometido en tu vida contra Dios, de toda la desobediencia contra Dios que sale al quitar tu máscara y al desnudarte el alma delante de Dios. Pero también y lo más importante de esta mañana, tienes que poner tu confianza. Tienes que poner tu confianza. Muchas personas ponen su confianza en el hombre. Muchas personas ponen su confianza en la lotería, en la salud, en el dinero. Otras la ponen en sus parejas, en el amor que tienen. Pero tienes que poner tu confianza en el único banco que no quiebra, en la única persona que es verdadero amor, en la única persona que es verdadera sanidad, que es verdadera vida, en el yo soy, en Jesucristo, que vino tal y como Él era, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado mas no creado, Hijo de Dios que bajó a esta tierra, tal y como Él era. Bondadoso como el Padre, misericordioso como el Padre, paciente como el Padre, bondadoso como el Padre, lleno de gracia y de verdad como el Padre,
pero también santo como el Padre, justo como el Padre, airado contra el pecado y la maldad como el Padre. Lo mismo él era, el que a una mujer a la que habían pillado en adulterio la protege y le dice vete y no peques más, como el que en ese mismo instante, rodeada a la mujer de fariseos que la iban a apedrear, tomando su propia justicia por medio de la ley, se agacha en el suelo y empieza a escribir con su dedo en la tierra. No sabemos lo que escribió, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estando escribiendo en la tierra con su dedo, dijo: el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Y esos fariseos, todos tiraron sus piedras ahí donde estaban y se largaron. Podemos imaginar que lo que Jesús estaba escribiendo con su dedo en tierra eran los pecados de los fariseos. El Dios que se encarnó, que escribió con su dedo en tierra, que lo mismo perdonó los pecados a una mujer que había sido pillada en adulterio y le dijo vete y no peques más, es el mismo Dios y el mismo ser humano que echó a latigazos a los cambistas del templo, que llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, mostrando que Dios es toda justicia, toda santidad, toda ira contra la maldad, pero que también es toda bondad, toda misericordia, toda paciencia, gracia y verdad. Y Dios que se encarnó, bajó esta tierra, vivió la vida perfecta que ningún hombre puede vivir, y después de 33 años, cumpliendo toda la ley a cabalidad, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y toda persona que ponga su confianza en esa muerte, en esa cruz, en esa persona que se sacrificó, toda persona que además desnude su alma ante Dios y se arrepienta de encontrar un alma llena de maldad, llena de pecado, llena de desobediencia, llena de fallas contra Dios, recibirá la vida eterna. Pero recibirá algo mejor que la vida eterna. Recibirá una eternidad en la presencia de Dios. Amén. Una eternidad en la presencia de su Creador. ¿Cómo necesitamos hablarlo? ¿Cómo necesitamos contarlo? Para que la gente se entere. No hay que temer al hombre. No hay que temer lo que nos puedan hacer en esta tierra. Hay que temer lo que el Creador puede hacer con nuestras almas allí en su presencia. Hay que temer, hay que tener reverencia y un temor santo por el estado de nuestra alma, por la enfermedad de nuestra alma. E ir al médico del alma, ir a aquel que puede echar y destruir el alma de los malvados en el infierno, pero que también puede resucitar, vivificar y presentar en el nuevo cielo y nueva tierra, en el reino del cielo, a aquellos que se arrepienten, a aquellos que tienen su confianza puesta en Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Amén. ¿Qué harás? ¿Qué harás? En verdad lo digo, ¿qué harás? Tienes la oportunidad. Todavía entra aire por tu nariz hasta tus pulmones. Todavía te late el corazón. Y hay una oportunidad delante de ti. ¿Vas al médico del alma?
o desechas al médico como algunos brutos. Yo me considero el primero que evita ir al médico, que prefiere sanarse por sí mismo, pero hay una cosa que no podemos evitar y es ir al médico del alma. Los brutícolas como yo que no quieren ir al médico, que prefieren sanarse por sí mismos, algunos se sanan y otros acaban muriéndose, pero el que no va al médico del alma no tiene posibilidad de sanidad del alma. Lo único que hay después de una vida sin acercarse al médico del alma es muerte espiritual en un lago que arde con fuego y azufre, que es el infierno. Por eso, acércate hoy al médico del alma, déjale que te toque, déjale que te salve. Arrepiéntete de tus pecados y confía que el médico del alma es el que se colgó en ese madero, el que fue sepultado y el que la muerte no pudo retenerlo y resucitó al tercer día para darle a él la gloria. Pero todo esto no sirve de nada. Todo lo que hablamos no sirve de nada si este médico del alma no ha resucitado. Eso dice la palabra. Y más aún, todo esto no sirve de nada sin el respaldo de la palabra. Dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11. Él está hablando de la historia de los primeros cristianos y él habla de cómo Pablo llega a una ciudad llamada Berea. En esta ciudad él va, como era su costumbre, a las sinagogas a explicarles el mismo mensaje. Jesús es el Mesías de quien hablan los profetas. Jesús es el Mesías que puede salvar tu alma. Y los de Berea, después de escuchar el mensaje, se volvían a sus casas. Tenían los rollos del Antiguo Testamento y leían en el Antiguo Testamento a ver si lo que Pablo decía era cierto. Pues eso es lo que me gustaría pedirles hoy. Si tienen la oportunidad de acceder a una Biblia, y si no, se la regalamos. Si no quieren buscarla en el móvil o en internet, se la regalamos. Si tienen la oportunidad de acceder a una Biblia, léanla de principio a fin y dense cuenta de que lo que hablamos es la verdad de Dios. Dense cuenta de lo que necesitan en su vida es acudir al médico del alma y darle a él toda la gloria y la honra que él merece. A él sea la gloria. Amén.